venida de Yahweh o Yuhet Bajei. Las discusiones actuales, dice Benina Kaiser, las discusiones actuales, particularmente aquellas entre eruditos cristianos y judíos, generalmente centran su atención en la expectativa sobre la venida de un Mesías, ¿verdad? Para la literatura del Antiguo Testamento y del Segundo Templo, por otro lado, el enfoque escatológico predominante no era el del Mesías, ¿cierto? Sino más bien la venida de Yuhet Bad-Hei, el Señor Dios de Israel. Miren lo que... Esto es muy bueno. Y Irineo, ¿cierto? En su libro cuarto, capítulo 33:1, dice, hablando de traerse a sí mismo, leed con mayor atención el evangelio que nos ha sido entregado por los apóstoles y leed también con mayor atención las profecías y constataréis que toda la obra, toda la enseñanza y toda la pasión de nuestro Señor están predichas en ella. Si os atormenta el deseo de saber qué novedad trajo nuestro Señor con su venida, dice, sabed que toda la novedad que trajo consiste en traerse a sí mismo, tal como había sido anunciado, de acuerdo a las profecías que yo cité de la Escritura, ¿cierto? Y sus heraldos se han llenado del gozo anunciando y han recibido de él las libertas y se han beneficiado de su visita. Han oído sus palabras y disfrutado de sus dones. Ya no se indagará más, por lo menos entre personas sensatas, qué novedad ha traído el rey. Y sabemos que hay un solo rey, ¿cierto? Para que los que han anunciado su venida, porque se ha traído a sí mismo y ha donado a los hombres, ¿cierto? Aquellos bienes que han sido enunciados. ¿Mm? Y me gusta lo que dice Juan de Damasceno, ¿cierto? Sobre la diversidad de imágenes, ¿cierto? Juan Damasceno habla de esto, hablando del anciano de días, dice, Daniel vio un tipo e imagen de lo que habría de ser en el futuro, es decir, el Hijo invisible, y la palabra de Dios que habría de llegar a ser verdaderamente hombre, para poder unirse con nuestra naturaleza. Juan Crisóstomo, ¿cierto? En su homilía sobre el nacimiento del Salvador, habla, pero ¿qué puedo decir? Porque porque la maravilla me asombra. El anciano de días, ¿cierto? Que está sentado en un trono alto y exaltado, y todo obviamente hacemos referencia a que el anciano de día es el Padre, dice, está acostado en un pesebre. ¿Mm? Y Atanasio, ¿verdad? Que es el que obviamente donde nace la Trinidad que conocemos hoy día ortodoxa, Atanasio en su homilía sobre el nacimiento también de Cristo dice, el anciano de los días se convirtió en un niño. Lamentablemente no pude hacer la diapositiva para que ustedes puedan ver estos temas, pero ahí después los pueden recalcar. Entonces, toda esta profecía de que Dios mismo vendría a salvarnos, ¿cierto? Se cumple, obviamente, eh, en el libro de Lucas, ¿cierto? Capítulo 1, versículo 35, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá, y su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y en Mateo, obviamente, el capítulo 1, versículo 23, dice, porque y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará su nombre, o sea, salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de los profetas, ¿cierto? Cuando dijo, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y sabemos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo recalcó que la vida eterna consiste en creer, ¿cierto? En un único Dios verdadero, que en este caso es el Padre. Y esto se cumple en Juan capítulo 1, versículo 14, ¿cierto? Y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la de unigénito del Padre. ¿Verdad? Irineo en su libro 3, ¿cierto? En su libro 3, capítulo 11, 1, ¿cierto? Dice, Juan quería convencerlos, ¿cierto? De que no existe más que un solo Dios que hizo todas las cosas por medio de su palabra. Y no como ellos dicen, que uno es el creador y otro el Padre del Señor. Y en su libro cuarto, ¿cierto? Capítulo 9, 1, dice, los dos testamentos los produjo el mismo padre de familia, el verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, que habló a Abraham y Moisés. Y terminando este punto, ¿cierto? En el libro cuarto, ¿cierto? 11, capítulo 11, 4, dice, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y su venida proporcionan más gracia y mayor don a los que le recibieron. Es evidente que también es el mismo Padre que fue anunciado por los profetas.
Entonces, viendo la gloria del Señor, según nuestro escenario, los primeros discípulos tuvieron que elaborar sus recuerdos de Jesús utilizando dos retratos distintos. Un retrato era el del hombre Jesús, ¿cierto? Recordado como un Hasid, ¿cierto? En este caso, un judío piadoso o siervo de Dios, que era visto como el portador de las palabras de Dios y el poder sanador, ¿cierto? Y el punto número 2 es que el segundo retrato era el del Señor, ¿cierto? Yuhet Bajei viniendo a tierra en una forma antrópica gloriosa. Ahora, percibida con el rostro y la voz de Jesús. Anteriormente, estas dos imágenes siempre se habían distinguido muy claramente, ¿cierto? Pero fueron unidas de una manera sin precedentes por la identificación de Señor Jesús y las correspondientes confesiones Kyrios Jesús. Esto lo podemos también en Verina Kaiser, en el libro que yo les había comentado. Entonces, para terminar mi último punto, ¿cierto? ¿Quién murió? De acuerdo al debate, ya vimos, ¿cierto?, quién vino a salvarnos y quién nació de una virgen, ¿cierto? Es el mismo Dios Todopoderoso, el único Yuhet Badhei, porque no hará, ¿cierto?, como dice la Escritura en Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y la tierra. Isaías 44, 45, capítulo 45, versículos 7, 5 y 7 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. Para recalcar y refutar esta idea de donde que nace, ¿cierto?, y que explican de que ahí está Jehová. Entonces, abordando el último punto para terminar mi exposición, ¿quién murió, cierto? Y yo digo, Dios, ¿verdad? ¿Quién murió en la cruz? Dios, como un verdadero hombre. Obviamente, cuando se da a entender que Dios murió, se debe entender que no se está, ¿cierto?, recalcando o reclamando que el espíritu de Dios murió. Claramente que no. Un espíritu no puede morir. A lo que se está haciendo referencia y a lo que estoy haciendo referencia hoy, ¿cierto?, es a la existencia de Dios como un ser humano. Como hombre, Dios puede morir y realmente, obviamente, murió. Y esto lo podemos ver en Isaías capítulo 53, versículo 3, que la conocemos todos, ¿cierto? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, ¿cierto? Azotado, herido por Dios, ¿cierto? Y el castigo por nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarremos como oveja, cada cual se apartó por su camino, dice, pero dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, ¿cierto? Y como leímos en Nehemías 9:6, ¿cierto?, que hay un solo Jehová. En Hechos capítulo 3, versículo 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, ¿verdad?, a quien traspasaron. ¿A quién miraron? ¿Cierto? ¿A quién mirarán? A ese Dios manifestado en carne, ¿cierto? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, ¿verdad? Afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispo para pastorear la iglesia de Dios, que Él, el único Dios verdadero, que habla nuestro Señor Jesucristo, adquirió con su propia sangre. O sea, Pablo declaró que Dios derramó su sangre por la iglesia. Y finalizando, ¿cierto?, en Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18, dice, no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la vida. Entonces, para resumir mi exposición, ¿cierto?, ¿quién obviamente nació? Ese único Dios verdadero, que era trascendente, que era invisible, impasible, que se hizo visible por amor a nosotros para tomar el lugar que nosotros no podíamos tomar, porque siendo nosotros, ¿cierto?, personas de continuo mal, y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, Dios, ¿cierto?, demuestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ese único Dios trascendente, ¿cierto?, se hizo inmanente. El Creador se hizo criatura y vino en una condición humana, ¿verdad? De acuerdo a las profecías que yo establecí. Las diferencias que podemos ver, ¿cierto?, sobre todo en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla, ¿cierto?, del Padre, ora al Padre, esta distinción se da por la encarnación. No se da por, obviamente, que hayan tres sujetos divinos o tres seres divinos, como se puede decir, o tres personas divinas. No. Esto se da por la encarnación. No va a encontrar ningún, ¿cierto?, escrito bíblico del Antiguo Testamento en que Jesús, ¿cierto?,
tenga un diálogo fluido con el Padre como nosotros y yo lo tenemos con Cristian. No lo va a encontrar, ¿verdad? Entonces la distinción entre el Padre y el Hijo se dan por la encarnación y no porque hayan tres sujetos totalmente divinos. Ese mismo Dios, ¿cierto? Dijo que él mismo vendría a salvarnos. ¿Y cómo vendría a salvarnos ese Dios que es invasible y que lo llena todo? Obviamente viniendo en una condición humana por medio de una virgen, ¿cierto? Por medio de una virgen. ¿Y quién murió? Obviamente ese mismo Dios en su condición humana. Dios como el Espíritu Eterno y Limitado no puede morir, pero sí como un hombre puede morir. Y esa sería mi exposición, estimado. Como podemos ver, es una explicación, en mi opinión, muy bien dada. O sea, como unicitario que él es, explica muy bien lo que es la unicidad. A lo mejor al principio yo cuando empecé a ver la unicidad y todo esto, no entendía, o sea, mi mente decía, pero a ver, si el Hijo también es Dios para ellos y también el Padre es Dios para ellos, ¿por qué dicen que no hay Trinidad? O que es el mismo el Padre que el Hijo. Y pues yo me imaginaba textos donde decía Jesús le al Padre, o muchos textos pues donde yo podía imaginar que, como si ellos no los tomaran en cuenta, o sea, es como si ellos dijeran, no, estos versículos no los he visto, no, o sea, yo sé que para toda creencia, suene bien, suene mal, sea cierta, sea verdadera, sea falsa, para toda creencia, pues obviamente ya tomaron en cuenta los versículos que uno cree que puede imaginar darles. Porque uno puede pensar, pero es que no han leído esto o qué. No, es que simplemente cuando empecé a ver lo de la universidad, después la comprendí. Al principio solamente me quedé confundido. Me gustaba mucho cómo defendían o cómo defienden la deidad de Cristo. Porque a mí me gustaba mucho ver debates y cosas así sobre los testigos de Jehová contra los cristianos. Entonces yo veía cómo los cristianos defendían la Trinidad y más que nada la deidad de Cristo. Cuando una persona no cree en la Trinidad, normalmente, así como los testigos de Jehová, la luz del mundo, lo que más atacan así al grano es la divinidad, la deidad de Cristo. Entonces, cuando veía los debates, veía cómo defendían la deidad de Cristo. Pero cuando vi una vez el tema de la unicidad, dije, o sea, defienden la deidad de Cristo muy bien, muy bien. De hecho, y no quiero ofender a nadie, pero defienden la deidad de Cristo mucho mejor que los trinitarios. Y se va a ir mal, pero es que la verdad, si tú ves alrededor en donde sea, en la congregación, en la iglesia, o la gente que tú conoces así normalmente, sobre la deidad de Cristo no saben mucho. O sea, sí saben que la Trinidad, sí saben, pues los temas de la Biblia, ¿no? Que Jesús murió y todo lo que tú quieras. Pero un cristiano promedio así en la iglesia, lo que tú quieras, casi no sabe de estos temas. O sea, como el ejemplo, Cristian sabe mucho. Y muchos apologetas pues, saben mucho. Pero en realidad, si un cristiano promedio, eso es a lo que me refiero, casi le hablas de estos temas y no entiende, no sabe. Y en la iglesia de la unicidad, casi toda la gente es preparada para defender la deidad de Cristo. Porque es el tema principal, que Dios es uno. Entonces, pues obviamente se les enseña muy bien la deidad de Cristo. Porque se les enseña que ese Dios único, que todo el mundo antiguamente conocía como el Padre, ese Dios uno pues se manifestó en carne. Entonces, ese Dios uno manifestado en carne es Jesús. Por lo tanto, ese Jesús es el Padre. Eso es como lo que gira la unicidad. Y como es el tema principal para esta denominación, pues obviamente ese tema lo dominan muy bien. Pero, obviamente, la defensa de la deidad de Cristo de un unicitario no es la misma que la defensa de un trinitario de la deidad de Cristo. Defienden diferente, porque obviamente el trinitario cuida no mezclar a las personas, o sea, que la persona del Padre y el Hijo no la tratan de cuidar, que no es la misma persona. Y el unicitario normalmente pues no cuida esas diferencias. Cuando es necesario, el unicitario pues sí aclara la diferencia entre lo que es Dios Padre y la manifestación del Hijo. Pero comúnmente pues no es como que lo estén cuidando. Así en un habla
pues normal, pues cuando hablan con alguien no es como que se enfoquen tanto en eso, a menos que sea un debate como ahorita, que tienen que aclarar pues cada punto. Es como los trinitarios también, o sea, de repente, si ustedes ven, o sea, un trinitario de repente puede decir, Señor Jesús, tú eres mi padre, y así, de repente oran así, y nadie dice nada, o sea, como que, pues nadie se enfoca, Jesús no es el padre, o sea, no. Pero ya cuando es un debate o algo serio, como en este momento, pues sí tratan de explicar, pues, las diferencias entre el padre y Jesús. Entonces, pues más que nada fue el tema que él dio. Se me hizo muy bien explicado, la verdad. Y más por el tiempo que él dice tener, un año. Entonces, muy bien explicado. Ahora sigue la parte de Christian sobre la Trinidad. Pues vamos a seguir. Tu micrófono, Osman, está apagado. Genio. Gracias, Cristian. Te quedan 3 minutos y medio. ¿Decides dejar hasta ahí la presentación? Sí, hasta ahí. Gracias. Ok, excelente, Eddie. Entonces, vamos ahora a proceder con los 20 minutos de exposición de Cristian Izquierdo, no sin antes saludar y recordar a todos los que están conectados aquí en el chat, compartir este live y dar like para que podamos llegar a más personas, ¿ok? Tenemos por aquí, aprovechamos de saludar por aquí nuevamente a algunos hermanos nuevos que se han conectado, el hermano Santiago Garzón, Adrián Morales, pastor evangelista Diger Hellis, ok, Josué Pretel, Carlos González Tapia, bienvenidos todos y bueno, sigamos compartiendo en Santa Paz. Cristian, tú me indicas cuándo inicias para tomarte el tiempo. Sí, ya estoy listo. Gracias. Ok, perfecto.